a subir la presentación. Se la puse ahí en mediación virtual, que es la que vamos a estar viendo hoy. No sé si ya la encontraron. Es la que dice potenciometría y titulaciones redox. Correcto. La que estoy mostrando ahí en la pantalla. ¿La bajaron? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a comenzar haciendo un ejercicio de titulaciones por retroceso. De una titulación redox por retroceso. Entonces, es ese ejercicio que está ahí. Vean que se tiene una muestra de agua mineral de 100 mililitros. Esa muestra la trataron y la idea de tratarlo era convertir todo el hierro 2 de la muestra, todo el hierro que tenía la muestra, en hierro 2, ¿verdad? Entonces primero hicieron eso, cogieron el hierro de la muestra, lo trataron con un agente reductor adecuado y lo convirtieron todo en hierro 2. Luego le adicionaron 25 mililitros de dicromato de potasio de esa concentración que está ahí para convertir entonces el hierro 2 en hierro 3. Y ese dicromato lo añadieron en exceso. ¿Cómo lo sé? Porque aquí me lo dicen. Luego el exceso de dicromato, después de que ocurrió esa reacción, quedó un exceso. Y ese exceso lo titularon por retroceso con 8,53 mililitros de disolución estándar de hierro de esa concentración. Entonces nos piden la concentración de hierro en la muestra de agua mineral en partes por millón de hierro, ¿verdad? Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Qué les dije yo en la última clase? Que había que hacer siempre que tenemos una titulación redox. ¿Cuál es la ecuación que hay que plantear? ¿Mm? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Aló? Se me desconectó esto. ¿Aló, jóvenes? Buenos días. ¿No se me escucha? ¿Aló? ¿Me entienden? ¿Aló, jóvenes?
¿Se me escucha bien? Aló. Sí, profe, no es la de la especie que se oxida y la que se reduce. Ah, ok. Yo creí que no había conexión. ¿Por qué no responden, jóvenes? Tienen que responderme, ¿verdad? Cuando yo pregunte algo, porque si no yo pienso que se me cae la conexión. O sea, si están ahí, por educación por lo menos, respondan, por favor, para yo saber, ¿verdad? Cuando pregunto algo. Si no saben, me dicen que no saben y no pasa nada, pero necesito que me respondan, ¿verdad? Ajá, compañera, ¿qué fue lo que dijo usted? Que si no es la ecuación de la especie que se oxida y la que se reduce. Eh, bueno, yo les dije que para resolver estos problemas, la última clase, uno añadía un exceso, ¿verdad? De un reactivo cuando hace una titulación por retroceso. Y que los moles de ese exceso de reactivo van a ser iguales a algo. ¿Se acuerdan? ¿A qué son iguales en este caso? Los moles totales de ion permanganato de dicromato que estamos usando. A ¿En qué los se de gasta? hierro. A los moles de hierro que tiene la muestra. Moles de hierro, y ahí la muestra, más que. Y sobra, porque está en exceso, ¿verdad? Entonces lo que sobra son iguales a los moles, no a los moles de hierro, son los moles de dicromato gastados en reaccionar con el hierro de la muestra. Y lo que sobra, ¿qué es lo que falta ahí a la derecha? Más los moles de dicromato que vean el ejercicio. De esos 25 mililitros que añadimos de disolución de dicromato, una parte se gastó reaccionando con el hierro 2 de la muestra. Y la otra parte, ¿en qué se gasta? ¿Mm? ¿En qué se gasta la otra parte? Pero lean, jóvenes, ahí está la parte de abajo. Hay que leer. En la En la titulación. titulación, ¿En cuál titulación? con la disolución estándar de hierros, Exactamente, con el hierro 2, ¿verdad? Entonces, una parte es reaccionando con el hierro 2 que tiene la muestra, y todavía me va a sobrar porque lo eché en exceso. La otra parte son los moles de dicromato gastados en la retrotitulación, ¿verdad? Con el estándar de hierro 2. Perfecto. ¿Esto cómo lo calculo? Entonces, siempre que haya una titulación redox,
esta es la ecuación que hay que plantearse. Los moles totales o minimoles, como ustedes quieran, del reactivo en exceso, pero los totales que se echan del inicio son los que se gastan con la muestra, más los que sobran y que nosotros retrotitulamos con el estándar. Ok, así fue como hicimos el otro ejemplo el otro día, con la disolución del vodka, ¿se acuerdan? Teníamos alcohol en el vodka, le echábamos un exceso de dicromato, parte del dicromato oxidaba el hierro y lo que sobraba de dicromato lo retrotitulábamos con una disolución estándar de hierro. Pues aquí es lo mismo prácticamente. ¿Cómo calculo los moles totales de dicromato de potasio? Vean el ejercicio. ¿Cómo calculo los moles totales de dicromato que estamos añadiendo? ¿Aló? ¿Aló? La concentración por los litros o mililitros. Exactamente, la concentración por los litros en este caso, ¿verdad? Tengo 25 mililitros, que es lo mismo que decir 0.025, ¿verdad? Litros de una disolución que es ¿cuánto? 0.002517. Mol por litro de dicromato de potasio. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? A ver, jóvenes, con una calculadora, ¿cuánto da eso? O sea, me dio 0,00006293. Sí, 6293, perfecto. ¿Y eso serían? Moles totales de dicromato de potasio. ¿Verdad? ¿Qué serían? Estos que están acá. Cero coma 00006293. Van a ser iguales a. Los moles de dicromato gastados en la reacción del hierro que tiene la muestra, ¿los conocemos? Estos de acá, ¿los conocemos? No, No, esa es ¿verdad? Yo voy a ir detrás de eso, entonces no los conocemos, le ponemos X. Más los moles de dicromato gastados en la retrotitulación con el estándar de hierro 2, ¿los podemos sacar? Sí, Claro que sí, ¿verdad?
porque dice que yo gasté 8,53 mililitros. ¿Verdad? De una disolución que es 0.00949. Moles por litro de hierro 2. Cero coma 00949 moles por 8,53. Entonces, pero vean que eso es de hierro 2, ¿verdad? Y lo que yo tengo que poner ahí son moles de dicromato gastados en titular, que se titularon con el estándar. Entonces yo sé aquí que 6 moles de hierro 2 reaccionan con 1 de dicromato, ¿verdad? 6 moles de hierro 2 reaccionan con 1 mol de dicromato. Y ahí sacamos los moles de dicromato que se usaron, ¿verdad?, en la retrotitulación con el estándar de hierro 2. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto da eso? Cero coma cero 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 Sí, 13,5. 13,5. Y estos serían los moles de dicromato de potasio que reaccionaron con el estándar de hierro 2. O sea, son los que van aquí. Entonces, ¿qué yo puedo hacer con eso? Despejar, ¿verdad? ¿Cuánto daría esa resta, jóvenes? ¿Cuánto va a dar esto? 0,0000 ¿Sí? 494. Perfecto. ¿Y eso qué sería? Era X. Son los moles de dicromato gastados en la titulación del hierro de la muestra. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo 0,00949
0.000494 moles de dicromato. De nuevo yo sé que un mol de dicromato reacciona con 6 de hierro 2, ¿verdad? Un mol de dicromato reacciona con 6 moles de hierro 2. Y en un mol de hierro, yo tengo, ¿cuánto es la masa del hierro? Un 55.845. 55.845 gramos de hierro 2. Y yo sé que en un gramo de hierro hay 10 a la 3 miligramos, ¿verdad? Miligramos de hierro. Cancelamos gramos con gramos, moles con moles, y me quedan miligramos de hierro. ¿Cuánto da todo eso, jóvenes? ¿Cuánto da toda esa operación? $16.5. Punto 6 me sale a mí. Sí, punto 6. 16.6 miligramos de hierro. Pero entonces, vean ustedes que la muestra era de 100 mililitros, ¿verdad? Exactamente. Y se trató con todo lo demás. Quiere decir que esa masa está en 100 mililitros. Para encontrar las partes por millón, acuérdense ustedes que las partes por millón son los miligramos de hierro por litro de disolución, ¿verdad? Eso serían las partes por millón. Pues serían 16,6. Eso está ahí suelto en 100 mililitros, o sea, en 0.100 litros. Y entonces esas partes por millón van a ser iguales a 166 partes por millón de hierro. ¿Preguntas? Preguntas del ejercicio, ¿no? 166 está redondeado, ¿verdad? Preguntas o dudas, jóvenes. Si no tienen, me dicen que no, por favor. Si tienen, me la preguntan, pero no se queden callados porque pienso que se fueron, entonces. ¿Hay preguntas? De mi parte Compartiendo, no, profe. profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir.
Ya habíamos comenzado, ¿verdad? La clase pasada, en los últimos minutos, con el concepto de lo que es potenciometría. ¿Ok? Y habíamos dicho que la potenciometría era una técnica, ¿verdad? Donde se medía la diferencia de potencial que se establecía entre dos electrodos, y que esa diferencia de potencial se relacionaba con la concentración mediante la concentración de Nernst, mediante la ecuación de Nernst. Algo importante es que la potenciometría trabaja a corriente igual a 0. Eso es bien importante. La corriente y igual a 0. O en condiciones de equilibrio. Y habíamos dicho que habían dos tipos de potenciometría, ¿verdad? La directa y la indirecta. Dijimos que la directa era cuando se hacía directamente la medida de concentración previa calibración de un sistema de electrodos. Y un ejemplo, ¿cuál era el ejemplo que habíamos dado de potenciometría directa? ¿Qué ejemplo dijimos que era? La medida del pH. Sí, señorita. La medida del pH con un electrodo indicador de membrana de vidrio. Ese es el ejemplo clásico, ¿verdad? De lo que es una titulación, una potenciometría directa. Y luego dijimos que el otro tipo de potenciometría era la indirecta. ¿Y qué ejemplos dimos de eso? En titulaciones potenciométricas. Las titulaciones potenciométricas, que son las que ustedes estaban llevando a cabo esta semana, ¿verdad? Muy bien. Entonces habíamos visto también los tipos de electrodos, no sé si recuerdan, habíamos dicho que habían dos tipos fundamentales, que eran los de referencia, que se caracterizaban porque tenían que mantener ¿qué? Su potencial de electrodo constante. Según un electrodo de referencia, yo no me puedo permitir que el potencial de ese electrodo varíe. Debe de permanecer constante, ¿verdad? Dijimos que habían varios ejemplos de lo que era un electrodo de referencia. Entonces, por ejemplo, el electrodo normal de hidrógeno, que lo vamos a ver ya mismo, se representa por NH, electrodo normal de hidrógeno. Ese es un ejemplo. El electrodo de plata, cloruro de plata, es otro electrodo de referencia, muy utilizado, de hecho, bastante sencillo de mantener y de cuidar. Tenemos el electrodo saturado de Caromel, que ya lo vimos en la titulación potenciométrica que vimos el otro día, ¿verdad? Y también podemos tener el electrodo de mercurio, óxido de mercurio. Todos esos son ejemplos de electrodos de referencia. Cada uno va a tener un potencial de electrodo que es característico de cada uno de ellos. El del hidrógeno se le asigna un valor de 0. Y así pues los demás pues van a tener un valor de potencial de electrodo característico de cada uno de ellos. Y luego teníamos los electrodos indicadores, que es aquel electrodo cuyo potencial iba a variar con la concentración
de las especies que vamos a determinar, ¿verdad? O sea, va a dar respuesta a la especie de interés o al analito, ¿verdad? Especie de interés es el analito. Y ejemplos de electrodos indicadores. El electrodo de vidrio, que ya vimos que es sensible al pH, ¿verdad? El electrodo de membrana de vidrio. Los electrodos selectivos de membrana, ¿verdad? U otro tipo de electrodos. ¿Alguna pregunta de esta parte? No, profe. Ok. Entonces aquí tengo el electrodo de referencia de hidrógeno, el electrodo normal de hidrógeno. Vean ustedes cómo está constituido. Es un tubo invertido que tiene un agujerito que con una manguera se le proporciona gas hidrógeno a una atmósfera. Es este que está aquí. ¿Pueden ver el cursor donde se está moviendo? Sí. Pues ahí, ¿verdad? Por una manguerita ingresa gas hidrógeno a una atmósfera de presión. Luego, esta disolución en la que está inmerso ese tubo es de HCl 1 molar. Esto que está aquí es una barrita de platino que termina en una plaquita de platino de alta área superficial. Y entonces el hidrógeno llega, entra por ahí y se hace burbujear y llega aquí donde está la plaquita esa de platino, ¿verdad? El platino se va a forrar con hidrógeno, el hidrógeno lo forra, se le adhieren superficialmente las moléculas de hidrógeno al platino y las otras pues salen como unas burbujitas que son las que ustedes ven ahí que se están liberando. Entonces la reacción es muy sencilla, la de reducción, que son 2H más que vienen del H más del HCl, con 2 electrones, pues se reduce a hidrógeno cerito, ¿verdad? En condiciones estándar, recuerden que habíamos dicho que era una atmósfera para los gases, entonces por eso aquí dice que es una atmósfera de gas hidrógeno. Y a esta hemicelda, vean que esta es una hemicelda, una hemireacción de reducción, porque va de H más a hidrógeno cero. A esa hemicelda se le asigna un valor de un potencial de electrodo de 0 voltios. Arbitrariamente, ¿verdad? Ese fue el primer electrodo de referencia que se inventó. Pero resulta que hoy en día ese electrodo casi no se utiliza. ¿A alguien le ocurre alguna razón de por qué eso no se utilizará hoy en día? ¿Qué es el hidrógeno? ¿Mm? Número 1, es un gas que es muy explosivo. Entonces, en química general 1, hicieron un experimento del hidrógeno, ¿verdad? Y saben, pues, que es explosivo, ¿verdad?
Entonces, pues uno, pues en la medida de lo posible, trata de no tener cosas o no trabajar con cosas que sean explosivas. No es que no se pueda, el cuidado que hay que tener es muy grande, ¿verdad? Entonces, si uno lo puede sustituir por otra cosa que no sea explosiva, pues mucho mejor. Luego, es un gas, por lo tanto, hay dificultad de almacenar y transportar, ¿verdad? O sea, necesitamos tener cilindros, ¿verdad? Y eso implica, pues, que hay que transportarlos, que son pesados, peligrosos de nuevo, ¿verdad? Entonces, pues, eso influye mucho. Luego, hay que mantenerle la presión al hidrógeno igual a una atmósfera. Y no es que eso no se pueda hacer, pero de nuevo, es como una complicación, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente vigilando eso, ¿verdad? Y por último, es muy complicado mantener disoluciones de HCl 1 molar. Son muy concentradas, ¿verdad? Entonces, por todas esas razones que está ahí, pues hoy en día prácticamente eso no se utiliza, ¿verdad? Obviamente, todo comenzó con él, ¿verdad? Porque con él fue que se calcularon todos los potenciales redox. ¿Cómo que se calcularon todos los potenciales redox? Sí, claro, porque si usted pone el electrodo de, pongan atención aquí, este es el electrodo de hidrógeno, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner como un cátodo, véanlo a la derecha. Entonces, una atmósfera de presión, HCl 1 molar, ¿verdad? Y le vamos a poner como un ánodo el hemisistema del zinc. Recuerden que este potencial de este es 0. Entonces yo le pongo aquí a esto un voltímetro y yo mido cuál es el potencial de esa celda. Ya esto que está aquí yo lo conozco porque lo estoy midiendo en ese voltímetro. ¿Ok? El potencial del cátodo es el del hidrógeno, es 0. Entonces yo lo pongo ahí como 0. Y despejo entonces cuánto vale el potencial de reducción de él para pasar de sigma 2 a sincerito, y de ahí es que me sale ese valor. Si yo quisiera calcular el potencial de reducción de hierro 2 a hierro 0, pues entonces conecto esto, el electrodo normal de hidrógeno, al sistema donde tengo aquí una barrita de hierro, sumergida en una disolución de hierro 2. Le mido el voltaje a la celda, que es esta. Yo sé que el del hidrógeno es 0, y despejo para el otro. ¿Ven? Y así es que se midieron todos los potenciales de reducción que están en las tablas que ya ustedes conocen. Por eso fue que fue importantísimo este electrodo en un inicio, ¿verdad? Porque fue con base en él que se calcularon todos los demás potenciales de reducción. Claro, a él hubo que asignarle un valor y se dijo fue 0 en un inicio. Todos los demás dependen de ese valor inicial que se asignó que fue de 0, ¿verdad? Obviamente. ¿Queda claro esto, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Y entonces los electrodos indicadores se clasifican en electrodos de primer orden, de segundo orden. Entonces vean, ¿qué es un electrodo de primer orden? Un electrodo de primer orden es aquel
cuyo potencial va a dar respuesta a las actividades o a las concentraciones de los iones del material que está hecho el electrodo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una barra de plata sumergida en una disolución que contiene iones plata, pues esta es la reacción, ¿verdad? La plata más reacciona con un electrón para generar plata cero. Entonces, si usted tiene este sistema, la ecuación de Nernst dice que el potencial del electrodo es L cerito para que la plata más se reduzca a plata cero, ¿verdad? Menos 0.0592 entre 1, que es un electrón, todo por 1 entre la concentración de plata más 1. ¿Por qué 1? Bueno, porque la plata sólida no va, ¿verdad? La plata sólida no va. Al ser esto sólido, pues arriba se pone un 1, ¿verdad? Y entonces en los reactivos va la concentración de plata más 1. Entonces vean cómo el potencial del electrodo, veanlo ahí, potencial del electrodo, va a ser una función de ¿qué? De los iones plata que hay en disolución. ¿Ok? De los iones plata que hay en disolución. Y entonces, eso es un electrodo de primer orden. Va a dar una respuesta a los iones del material que está hecho el electrodo, que está hecho de plata cero. ¿Qué pasa si tengo un electrodo de cobre? Sumergido en una disolución de cobre 2. Pues el potencial de esta sería la reacción. ¿No? Y ahí dice entonces la ecuación de Nernst, que el potencial del electrodo, en este caso, es igual al potencial estándar de reducción de cobre 2 a cobre 0, menos 0.0592 entre 2, vean que ahora es entre 2, porque ahora son 2 electrones los que están envueltos en este proceso, ¿ok? Por el logaritmo de reducido, que es cobre 0, ¿verdad? Sólido, entonces se pone un 1 porque no va a la concentración de los sólidos, entre los reactivos, que sería cobre más 2. Entonces, ¿a quién está dando ese potencial respuesta? Está dando respuesta a la concentración de iones cobre que yo tengo en disolución, ¿verdad? Entonces, está dando respuesta a los iones del material que está hecho el electrodo. Y eso es lo que se llama un electrodo, entonces, indicador de primer orden. ¿Queda claro, jóvenes? En ese caso, si el cobre no estuviera sólido, ¿qué número se pondría en lugar del 1?
Si fuera, bueno, si fuera un ion que está en disolución, pues se le pondría la concentración directamente. Se sustituiría por el valor de la concentración, como está aquí abajo. Está bien, profe. Entonces, otro tipo de electrodos indicadores son los electrodos indicadores de segundo orden. ¿Ok? Entonces vean ustedes qué interesante. Estos electrodos, el potencial de electrodo, va a dar respuesta a los aniones, vean lo que dice ahí, a los aniones con los que un catión forma un precipitado insoluble o un compuesto de coordinación. Ya no va a dar respuesta a un catión, sino a un anión con el que el catión forma un precipitado o un compuesto insoluble. Entonces vean ustedes aquí, por ejemplo, viene el equilibrio de, tenemos ahí cloruro de plata, ¿verdad? Es un sólido en equilibrio con los iones. Sabemos que la KPS es igual a concentración de plata por concentración de cloruro. Yo puedo despejar cuánto vale de ahí la concentración de cloruro entre la de plata, entre la KPS pasa a dividir acá y la plata pasa al otro lado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el equilibrio este del el electrodo este de plata, ¿ok? Yo tengo el electrodo este de plata, donde plata más con un electrón produce plata cero, ¿ok? La ecuación de Nernst me dice que el potencial del electrodo es el E cerito para que la plata más se reduzca a plata cero, menos 0.0592 entre 1, porque es un electrón, por 1 entre la concentración de plata. Pero 1 entre la concentración de plata, que es igual, véanlo aquí arriba, a la concentración de cloruro entre la KPS. Entonces yo sustituyo eso ahí y me queda que el potencial del electrodo ahora depende de esto. Hacemos matemática, una serie ¿verdad? Propiedades de los logaritmos y todo, esto para que lo vean, y esto es lo que nos va a interesar a nosotros en este curso. Esto que está aquí, lo que quiero que vean es ¿a qué va a responder el potencial del electrodo? A la concentración de cloruro. ¿Y quién es el cloruro? Es un anión con el que el catión, que es la plata, forma un precipitado. ¿Ok? Entonces ahí está. El electrodo de segundo orden va a dar entonces el potencial respuesta a la concentración de un ion con el que el metal forma un precipitado, también puede ser un complejo. Pero aquí pues vamos a hablar nada más de este, para que ustedes vean ahí más o menos cómo es que se hace el... ¿Alguna pregunta con esto? Esta parte de matemática aquí no importa, aquí, ¿ok? Lo que me interesa es esta ecuación final a la que llegamos. Yo lo hice ahí para que vean de dónde se deriva, pero eso para ustedes no es pertinente. Preguntas. ¿Entienden bien la diferencia entre un electrodo de primer orden y uno de segundo orden? ¿Mm? Sí, profe.
Ok. Bueno. Vamos a ver lo que es el potencial de unión líquida. El potencial de unión líquida es aquel que se va a generar cuando se ponen en contacto dos disoluciones de concentraciones diferentes. Debido a esto, se va a establecer una diferencia de potencial en la interfase de ambas disoluciones. Y esa diferencia de potencial se llama potencial de unión líquida. Vamos a explicarlo. Vean ustedes ahí. Vean ustedes ahí esa, ¿cómo se llama? Ese dibujo que está ahí, esa figura. Esto que está aquí en la interfase, vean. Pueden verlo como una membrana que sea semipermeable, donde permite el paso de iones. Vean que aquí hay más concentración de HCl que aquí a la derecha. Aquí a la derecha es 0.01, 100 veces menos. ¿Verdad? Yo les dije a ustedes una vez que todo busca alcanzarse el equilibrio, ¿verdad? Todo lo que sucede es porque las cosas tienden a buscar el equilibrio. Entonces, para yo alcanzar el equilibrio ahí, yo lo que tengo que hacer es que estas dos disoluciones se hagan igual en concentración. Entonces, para que esas disoluciones se hagan igual en concentración, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que esas dos disoluciones lleguen a tener al final la misma concentración? ¿Mm? Y esta es 100 veces más concentrada que esta. Están separadas por una membrana. Ya les dije que el HCl puede atravesar esa membrana. ¿Qué tiene que pasar para que esta y esta lleguen a tener la misma concentración? ¿Mm? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Qué tiene que pasar? Si esta que está aquí es 100 veces más concentrada y esta es 100 veces más diluida, ¿qué tiene que suceder para que esta y esta eventualmente lleguen a tener la misma concentración? ¿Ah? ¿Habrá que mover HCl de aquí para acá? ¿De No hay derecha que a mover izquierda? HCl de la que está más concentrada ¿Hacia dónde? y a la que está menos diluida. De la que está más concentrada
a la que está más diluida, o sea, de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Sí o no? profe. Los demás, Sí, profe. ok. Pero yo tengo un problema. ¿Qué problema yo tengo? Que el HCl no son moléculas, son iones, que está disociado. Entonces, ese HCl está formado de iones cloruro, que son muy grandes, y de iones H+, que son muy chiquititos. ¿Cuál de esos dos iones tendrá más movilidad? ¿O cuál tendrá la capacidad de moverse más rápido para pasar de izquierda a derecha? ¿El cloruro, que es grandísimo, o el H+, que es pequeño? El H más. El H+, porque es más pequeñito. Entre menor sea la masa, la velocidad de las partículas es mayor, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a tener un problema, y es que se me van a empezar a acumular entonces cargas positivas aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque los protones migran bien rápido. Y los cloruros me van a empezar a quedar rezagados aquí a la izquierda. Entonces va a llegar un momento en el que esto se me va a polarizar. Esto empieza a cargarse negativamente y esto empieza a cargarse positivamente. Y en el momento que yo tengo separación de cargas, ahí se me crea en la interfase una diferencia de potencial, que es lo que se llama potencial de unión líquido. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí. ¿Ok? Para eso uno trata de utilizar disoluciones cuyo catión y anión tiendan a tener más o menos el mismo tamaño, para que entonces pasen casi que a la misma velocidad, ¿verdad? Esa sería una de las opciones, o utilizar un puente salino también. Otro tipo de electrodos indicadores. Ya vimos que los electrodos indicadores eran electrodos metálicos y de membrana. Los metálicos eran de primer y segundo orden. Ya vimos que los de primer orden daban respuestas a un catión del material que estaba hecho el electrodo. Los de segundo orden daban respuesta a un anión con los que el catión formaba un precipitado o un compuesto, un complejo. Y los otros electrodos son los electrodos de membrana. ¿Ok? Estos electrodos de membrana, como su nombre lo dice, tienen una membranita. Y esa membranita es sensible al analito o a lo que yo voy a determinar. En el caso del electrodo de vidrio, ¿verdad? Pues ese electrodo tiene una membranita. Esa membranita está acá. Veanla acá. ¿No ven? En ese diagrama de celda, ahí está la membranita. Vamos a poner otro color porque ese color no me gusta. No sé qué color se le podrá poner a eso. Un verde quizá bien chillón. ¿Ok? Esa membranita va a tener, por un lado, internamente,
una disolución con concentración de ion hidrógeno conocida. O sea, adentro del electrodo va a haber una disolución que tiene una concentración de ion hidrógeno que es conocida. Y por la parte de afuera, cuando usted lo sumerge en la disolución a la que usted le quiere medir el pH, pues va a tener una disolución de concentración determinada de ion hidrógeno, que es la que usted quiere determinar. Y internamente, este electrodo muchas veces viene como un electrodo combinado que tiene el electrodo de referencia, que aquí en este caso es el electrodo saturado de calomel. Eso que está ahí es el electrodo saturado de calomel, que es la referencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que funciona? Muy sencillo. Simple y sencillamente se va a establecer una diferencia de potencial en ambos lados de la membrana. ¿Por qué? Porque en el interior el electrodo tiene una concentración conocida de H+, pero al ponerle usted el electrodo en la muestra, en el analito, pues ahí va a estar en contacto con una disolución de concentración de ion hidrógeno diferente. Al ser diferente las dos, se establece una diferencia de potencial entre el electrodo que se mide frente al electrodo de referencia y con base en eso se da la lectura de pH de la muestra. ¿Bien? Entonces, ve, aquí está el electrodo de referencia, que puede ser el de calomel, el de plata, cloruro de plata, cualquier electrodo de referencia. Tengo la membrana interna, la membrana del electrodo, que es de vidrio. Por un lado, hay una concentración de H+ interna que usted conoce, y por otro lado hay una concentración de H+ desconocida, que es la de la disolución, donde usted está poniendo el electrodo, ¿verdad? Entonces, vea, esta es la membrana que va a ser sensible ¿a qué? A los iones H+. ¿Ok? Aquí internamente, esto azul, es la disolución de HCl conocida que tiene el electrodo adentro. De nuevo, afuera de la membrana es la del analito, donde estamos depositando el electrodo. Internamente hay un electrodo de referencia. En este caso le pusieron plata, cloruro de plata, que es este que está aquí, ¿verdad? El electrodo interno. Y aparte de eso, debe haber otro externo, que es el que nos permite hacer la celda, ¿verdad? La celda está con el indicador, que es este, más el de referencia, ¿verdad? Que sería este. Y aquí está ya completo, con el electrodo de referencia combinado. Vean la membranita, la disolución interna de HCl, ¿verdad? Esa membranita pues es el electrodo de vidrio en realidad. Lo que nos interesa es esa membranita, la que es sensible a los iones hidrógeno, ¿verdad? Vean, un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, que se conecta a la terminal. Y de aquí, del electrodo de vidrio, sale otro alambre que va a la terminal, que va haciendo el electrodo indicador, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues esa es la figurita del electrodo de vidrio. Entonces, ¿cómo se mide? Un pH con un electrodo de vidrio. Que vuelvo y le repito, algo que ustedes van a tener que hacer millones de veces, ¿verdad? Una de las medidas más comunes que hay en análisis químico cuantitativo.
Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es calibrar el pHímetro utilizando buffers de pH exactamente conocidos. ¿Ok? Número 2. Sumergir el electrodo de vidrio en la disolución a la que se le quiere medir el pH, o sea, el analito. Es la concentración, el pH, ¿verdad? La concentración de vidrio. ¿Ok? Y por último, leer directamente cuál es el pH reportado en el dispositivo de lectura para pH de esa muestra. Por eso es que se le llama potenciometría directa, ¿verdad? Una vez usted lo calibra, usted directamente lee en el equipo cuál es la concentración de ion hidrógeno. Normalmente la calibración se hace con dos buffers distintos. Entonces, vean cómo está el asunto. Entonces, usted coge el primer buffer. Usted tiene aquí el metro de pH. Aquí le indica a usted con una aguja cuál es el pH. Esto va a tener por un lado un electrodo de vidrio y por otro lado va a tener un electrodo de referencia. ¿Ok? Entonces usted coge un buffer. Esto está por fuera, ¿verdad? Esto no va dentro de la disolución. Esto digamos que es un buffer conocido de pH 4. Entonces usted pone los electrodos adentro de la disolución. Ustedes los habían enjuagado previamente, el secado. Pone el agua del río, que usted le quiere medir el pH. Lo pone dentro de esa disolución. Normalmente esto está agitándose con un agitador magnético. ¿Ok? Entonces usted utiliza el primer buffer, que es de pH 4. Y prende el equipo. Hay una perilla usualmente que dice calibración. Si le da 4 exacto, está bien. Pero si no le da 4 exacto, usted mueve la perillita hasta que le diga 4. ¿Por qué? Porque esto es un buffer de pH conocido. Usted sabe que debe dar 4.
lo saca, seca los electrodos, ¿verdad? Los lava con agua deionizada, los seca, y ahora pone el segundo buffer. ¿Qué sé yo? El segundo buffer tiene un pH de 9, digamos. Verifica entonces, prende, pone en calibrar y si le da 9, ya está. Ahí ya estaría calibrado. Si no le da 9, de nuevo con la perillita, usted lo mueve y lo calibra. Ya en este momento se encuentra calibrado el pHímetro. Entonces usted saca el buffer, ¿verdad? Y lo que va a poner aquí es ahora el analito, que es el agua del río. Al inicio lo que tenía eran los buffers para calibrar, ¿verdad? No el agua. Cuando calibramos, saca usted y en lo que va a poner entonces de disolución es el agua del río, la muestra. Como ya está calibrado, usted prende el pHímetro y entonces directamente él le va a dar el valor, qué sé yo, le da 750. Pues este valor es el pH del agua que usted está analizando. ¿Queda claro, señores? ¿Cómo se mide entonces un pH con una potenciometría directa? Sí, profe. Muy bien. Hay varios errores que se pueden cometer a la hora de utilizar un electrodo de vidrio para medir pHs. El primero de ellos se llama error alcalino. El error alcalino se da cuando la muestra que usted le va a medir el pH es muy básica. O sea, tiene un pH por encima de 10. Entonces, el problema que hay cuando esas disoluciones son muy básicas es que la membranita del electrodo va a sentir no únicamente los iones hidronio, sino que va a sentir también los iones sodio y los iones potasio que vienen y que están presentes en prácticamente todo. Casi todo tiene sodio y potasio, ¿verdad? Entonces, además las paredes del vidrio, de los beakers, de la misma membranita del electrodo, todo eso tiene sodio y potasio, porque son borosilicatos de sodio y de potasio. Entonces, pues él va a creer que la medida de pH que va a reportar, él la reporta, pero con base en el H+, más con base en el sodio y con base en el potasio, porque él va a confundir los sodios y los potasios con el H+. Entonces él va a sentir como que hay una concentración de ion hidronio más grande a la que hay, ¿verdad? Por lo que el electrodo piensa que los pH son menores a los reales. Este es un error negativo con respecto al pH. Eso ocurre, vuelvo y repito, cuando las disoluciones son muy básicas por encima de 10. Lo que pasa es que uno normalmente no le mide los pH a soluciones tan básicas, ¿verdad? No es necesario. Y si lo necesita, uno lo que necesita es un pH aproximado. Entonces, para eso utiliza un papel de pH, que es algo más práctico, ¿verdad? El otro tipo de error se llama el error ácido, que por el contrario ocurre con disoluciones sumamente ácidas por debajo de 0.50. ¿Qué sucede con este caso? Que los protones se van a encontrar hidratados a ese pH. ¿Qué significa hidratados? Bueno, que los protones ahora se van a empezar a rodear por moléculas de agua. Entonces, cuando usted tiene el electrodo y la membrana de vidrio que es sensible a los H+, se le acerca uno de estos, ella no lo va a sentir, porque lo que va a sentir es agua. No va a sentir el H+. Entonces, la membranita siente una concentración menor de H+, o sea, va a reportar pHs mayores a los reales. Entonces, este genera un error positivo
con respecto al pH que se va a medir. Y de igual manera uno no mide casi nunca pH tan bajos con un pHímetro, ¿verdad? Los mide con un papel de pH, no con un pHímetro. ¿Queda clara, jóvenes, la diferencia que hay entre el hidrógeno alcalino y el ácido? Sí, Sí, profe. Perfecto, muy bien. Muy bien. Y entonces les traía aquí una práctica de lo que habíamos visto de las titulaciones potenciométricas. Si quiere, cópienla. Pues vean, se titulan 400 mililitros de hierro 2 con dicromato de potasio. Las especies se encuentran en una disolución con una concentración de ion hidróneo constante. La concentración de H+. Y nos preguntan el potencial de la celda al alcanzar el punto estequiométrico. Dice que usa un electrodo indicador de platino y un electrodo de referencia de electrodo saturado de calomel. Esto es, recuerden, electrodo saturado de calomel. Es un electrodo de referencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la ecuación de valoración. ¿Ok? Eso ya ustedes lo saben hacer, hemos gastado mucho tiempo haciéndolo, así que ustedes lo hacen de práctica en su casa. Esta es la reacción. ¿Ok? Y entonces, me dicen cuándo puedo cambiar de slide. Listo, profe. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Entonces,
Vean ustedes el ejercicio. Tengo 400 mililitros de hierro 2. Por lo tanto, ¿cuáles serían los milimoles? Pues serían 400 por 0.00375, ¿verdad? Eso me da 1.50. ¿Los ven aquí? ¿Cómo yo hago para sacar este 0.30 que está acá? Vean que ese es el punto de equivalencia que me están pidiendo. ¿Cómo yo saco este punto 30? Es muy fácil, tengo 1.50 milimoles de hierro 2. En el punto de equivalencia, 5 milimoles de hierro 2 reaccionan con 1 de permanganato. 5 milimoles de hierro 2 reaccionan con 1 milimol de permanganato. Entonces, 1.50 entre 5, ¿cuánto nos da? 0.30, profe. 0.30 milimoles de permanganato. Por eso es que aquí dice 0.30. Vean que la reacción no es 1-1 ahora. Ahora es 5-1. 5 de hierro 2 reacciona con, ahí no hay nada, pero ahí hay un 1, ¿verdad? Con 1 de permanganato. Así que si yo tengo unos 50 moles de hierro 2, para sacarlos de permanganato, uso la estequiometría de la reacción. 5 moles de hierro 2 reaccionan con 1 de permanganato, cancelo milimoles con milimoles y esto me queda 0.30. ¿Queda claro eso que está ahí? Sí, profe. ¿Ok? Y entonces de producto no hay nada. Ya yo sé que en el punto de equivalencia reaccionan completamente y se va a generar 1.5, pues generará 1.5. Y 0.30 de permanganato generará 0.30 de manganeso más 2. Entonces ahora acuérdense que como yo no tengo las concentraciones de los estados oxidados y reducidos de la misma especie, tengo que hacer dos ecuaciones, una con cada de mi sistema. Entonces la primera es la del hierro. Pues yo sé que el hierro, el potencial del electrodo indicador de hierro, es igual al E0 para que el hierro 3 pase a hierro 2, menos 0.0592 por el logaritmo de hierro 2 entre hierro 3. Y en el caso del, véanlos acá. Acuérdense que son de reducción, ¿verdad? Hierro 2. Entonces, el E va a ser igual al E0 para que el hierro 3 pase a hierro 2, menos 0.0592 entre 1 por el logaritmo de hierro 2 entre hierro 3. Luego tengo que coger el otro de mi sistema. ¿Cuál es el otro de mi sistema? En la otra reacción, veanla ahí. Permanganato acuoso más 8H más 5 electrones produce, que esto se saca cuando uno las balancea, ¿verdad? Las dos de mis reacciones. Manganeso 2 más 4 aguas. Manganeso 2 más 4 aguas. Entonces, si a esta le hacemos NERS, me queda que E es igual al E0 para que el permanganato
se reduzca a manganeso más 2 menos 0.0592 entre 5 por el logaritmo de ¿qué me queda arriba y qué me queda abajo? Si estamos usando esta reacción. ¿Qué va arriba? Productos. ¿Qué pongo arriba? El manganeso nada más. profe. Manganeso. El manganeso nada más. Y abajo, el permanganato, nada más el permanganato Y el H más. y el H más. Pero el H más vale ahora ¿qué? A la 8. A la 8, no se les olvide el coeficiente. ¿Ok? Pero estas dos las puedo sumar así como están. No porque yo quiero deshacerme de este 5 para que quede igual que arriba. Entonces lo que hago es que multiplico esta por 5. Aquí me quedan 5. Entonces este 5 se me desaparece. Y entonces ahora sí. Me van a quedar E más 5E. 6E. Va a ser igual al E cerito. Para que el hierro 3 se reduzca a hierro 2. Más 5 veces el E cerito. Para que el permanganato se reduzca a manganeso 2 más. Menos 0.0592 entre 1 por el logaritmo de las que están arriba, ¿verdad? Que sería hierro 2 y manganeso 2. Y las que están abajo, que serían el hierro 3, el permanganato y el H más a la 8. ¿Ok? Yo veo aquí ¿qué saco yo de aquí? Yo saco dos cosas. Que 5 veces la concentración de permanganato es igual a la de hierro 2. Tengo que multiplicar esta por 5 para que esta por 5 para que me dé esta, ¿verdad? Entonces 5 veces la de permanganato es igual a la de hierro 2. 5 veces la de permanganato es igual a la de hierro 2. Y además veo que 5 veces la de manganeso más 2 es igual a la de hierro 3. 5 veces la de manganeso más 2 es igual a la de hierro 3. Entonces ahora sustituyo eso, me queda 6E es igual al E0 para que el hierro 3 se reduzca a hierro 2 más 5 veces el E0 para que el permanganato se reduzca a manganeso 0 menos 0.0592 entre 1 logaritmo de hierro 2, pero hierro 2 es igual a ¿qué? A 5 veces la de permanganato. ¿Ok? Por manganeso más 2 la dejamos igual. Entre hierro 3, pero hierro 3 es igual a ¿qué? A 5 veces la de manganeso más 2. Por permanganato, por H más a la 8. ¿Qué pasa ahí? Esto y esto se cancelan, esto y esto se cancelan, esto y esto se cancelan.
Entonces me queda que 6E es igual al E cerito para que el hierro 3 se reduzca a hierro 2 más 5 veces el E cerito para que el permanganato se reduzca a manganeso más 2 menos 0.0592 entre 2 logaritmo de 1 entre la concentración de H más a la 8. ¿Verdad? Entonces vamos a ver acá. Llegamos a lo mismo, ¿verdad? Entonces vea que nos quedan 6 veces el electrodo indicador. Véalo ahí. Es igual al eserito de hierro 3 al hierro 2, que es este. Más 5 veces el de permanganato a manganeso, que es este. Menos 0.0592 por el logaritmo de 1 entre la concentración de hidrógeno en las 8. Entonces llegamos a esa ecuación que está ahí. Usted resuelve todo y le da que 6 veces el electrodo indicador es esto. Divide entre 6 y eso le da el potencial del electrodo indicador. Pero el potencial de la celda, recuerden que es que tenemos que restarle ¿qué? ¿Qué era esto? ¿Qué le estamos restando ahí? El saturado de calomel. El electrodo saturado de calomel, que es el de referencia, ¿verdad? Perfecto. Y esto es lo que nos da el resultado. Entonces le puse esta, que es un poquito más complicada que la que vimos en clase, porque la que vimos en clase era más sencilla, ¿verdad? Porque era 1 a 1. Entonces les quise poner esta para que vean una más pues más, es lo mismo, ¿verdad? Lo único es que hay que tener más cuidado aquí que en la que nosotros decimos. Pero al final es exactamente lo mismo, ¿verdad? Preguntas, jóvenes. Y esto acuérdense que es en el punto de equivalencia. Se cumple eso, ¿verdad? ¿Queda claro, jóvenes? Profe. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? De mi parte no, profe. Ah, ok.